Regresamos con argumentos, gracias por seguir en sintonía. Bueno, a raíz de esas sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, este país también dinamizó sus relaciones comerciales con otros países, buscando, digamos, de alguna forma evadir o buscar oxigenar, ¿no?, su economía. Países como Turquía, como Rusia, como China, bueno, han sido los principales socios comerciales de Venezuela, y ahora en el continente Brasil y Colombia, con el cambio que hay en las presidencias de ambas naciones, pues también se esperan estos cambios y la importancia que además reviste, tomando en cuenta que son nuestros países vecinos. Pues sí, yo esperaría que eso tenga un efecto real y concreto en la vida venezolana, no solamente en el plano de las relaciones comerciales, económicas, que en el caso de Colombia son muy importantes por razones obvias. Es la frontera, según entiendo, más dinámica, no la más larga, pero la más dinámica que hay en toda América Latina. Pero también con Brasil, que la relación económica y en general con todos los países, incluso con Estados Unidos, aparentemente se están abriendo posibilidades. Lo que acaba de ocurrir con Chevron, acaba de tomar Maduro una decisión de esas que yo te digo, de deschavizar la economía, que es haber aceptado colocar en un cargo de gerencia de Petropiar a un funcionario de Chevron, por más que se diga que es que ahora es funcionario venezolano porque ocupa ese cargo. Bueno, eso es entre comillas. La realidad es que es un funcionario de Chevron, un hombre designado por Chevron para ese cargo. Y eso me parece positivo, era parte de lo que en algún momento pensamos en Venezuela con la internacionalización del petróleo, que no es la privatización de PDVSA, como a veces en el chavismo han pretendido confundir. De modo que sí, yo ahora creo que hay una apertura con Estados Unidos. Ojalá que eso, también como tú has dicho, eso debería tener un impacto en lo político. Yo te decía en algún programa que ojalá que Petro y Lula, una especie de brisa fresca sobre el chavismo-madurismo y en particular sobre el madurismo, les haga entender que esta obsesión de perpetuarse, el perpetuacionismo en el poder, de quererse quedar, de no aceptar la posibilidad de perder unas elecciones, etcétera, pues ojalá que estos dos ejemplos, en particular el de Lula. Lula perdió unas elecciones, pasó a la oposición, estuvo en la oposición y ahí está regresando. Y ahí está el Frente Amplio en la oposición en Uruguay y más temprano que tarde regresará al gobierno. El peronismo estuvo en la oposición y regresó. Bueno, asimismo, ojalá que todo eso tenga efectos en el proceso de diálogo, de conversaciones, y ojalá que esta ruptura, como te digo, dentro de la oposición, dentro del guaidoísmo, frente al guaidoísmo, el mariacorinismo, tienen el peligro de sus primarias, que si no hacen segunda vuelta, es un peligro que yo veo. Lo digo como analista, no como actor político, sino viendo un poco las cosas desde lejos. Y que ha sido una de las propuestas de uno de los sectores de la oposición, de la Alianza Democrática y otros grupos. Así es. Veo que el peligro de que no haya una segunda vuelta es que de pronto en la primera vuelta una candidatura como la de María Corina pueda ganar, porque María Corina tiene un 15% de la oposición, un 20% de la oposición. Hay unos sectores muy radicalizados, unos sectores que siguen creyendo que la solución para Venezuela es instaurar en Miraflores a una especie de Pinochet y exterminar al chavismo hasta como núcleo social. Bueno, solo que en esas primarias no están llamados todos los sectores de la oposición. No, primero no están llamados todos los sectores, pero si hacen una primaria con una sola vuelta, pues ese sector más radical se puede imponer. Si hay 10 candidatos, puede ganar alguien. Y aparecerán otros sectores de la oposición, como Antonio Carri, por ejemplo, que ha mencionado que va a ir a esas elecciones por su cuenta, sin ir a primarias. Sobre eso te quería señalar algo, pero para terminarte la idea del G4, yo diría que si ellos deben pensar con mucha seriedad en que haya una segunda vuelta, para lo cual es imprescindible que tomen con rapidez la decisión de que van a hacer sus primarias con el CNE. Yo me dirijo a Jesús María Casal, que es amigo mío, que trabajó conmigo en el Cabildo Metropolitano, etcétera, que consideren con rapidez exigirle a las fuerzas políticas que tomen una decisión al respecto, o que ellos mismos decidan que para que hayan dos vueltas es imprescindible, incluso desde el punto de vista financiero, que haya una participación del CNE, para que puedan ellos
proponer una candidatura potable, aceptable para los sectores más democráticos. La otra opción, que es la que yo querría, no la veo tan fácil, pero es la que yo querría, y por eso a veces veo con simpatía, con interés la candidatura de Carri, es que surja una tercera opción. Que, por ejemplo, a finales del 97 no se veía. ¿A su juicio qué representaría esa tercera opción? ¿Una posición moderada? Una oposición que sea, digamos, una alternativa, que sea capaz, sin ser gobierno ni ser oposición, como yo a veces digo, ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario, una alternativa. ¿Cómo se come eso? Como decía alguien alguna vez, un presidente lo dijo, usó esa frase. Bueno, yo digo que una alternativa que sin ser gobierno ni ser oposicionismo radical, tradicional. Exacto, plantee una cosa hacia el futuro que tenga la capacidad, incluso en el futuro, de conformar un gobierno de unidad nacional con participación de sectores maduristas, con participación de sectores de la actual oposición clásica, con sectores del chavismo, etcétera. Eso me parece a mí que es muy importante, sería muy importante. Ojalá que eso pueda surgir. Yo le he dicho a Carri, para eso tienes que aparecer en las encuestas. Como te decía, en el 97, a finales del 97, no se veía tercera opción. Eran Adey Copey básicamente y bueno, ni siquiera el gobierno de Caldera tenía posibilidad de tener un candidato porque estaba muy mal en las encuestas el gobierno de Caldera. Y sin embargo, Chávez y Salarromer, que en diciembre del 97 tenían 5 y 3%, se convirtieron en 2 terceras opciones. Y entre los dos sacaron el 95% de los votos un año después. De modo que yo siempre le digo a Carri, le hago muchas sugerencias, que además de hablar de educación, hable de salarios, etc. ¿Esa sería su opción a candidato? Digamos que me gustaría mucho que una candidatura como la de Carri pudiera agarrar fuerza. Ahora, claro, no basta el deseo. No se trata de escoger un candidato porque a mí me guste. En las encuestas aparecen también figurando, por ejemplo, Manuel Rosales, el gobernador Exacto, de Zulia. si la oposición tradicional, vamos a decir, postula una candidatura potable, aceptable, Capriles, Manuel Rosales, que hasta nuevo aviso ha sido un excelente gobernador del Zulia, ha sabido gobernar el Zulia sin camorra con el gobierno central, aunque buscando esos opositores cooperación. de línea moderada, y disculpe que le interrumpa, siempre han sido criticados o etiquetados por otros sectores como que son favorables al chavismo. Bueno, imagínate, decir eso de estos sectores, imagínate qué dirán entonces de uno. Yo que, por ejemplo, opino, creo en la cohabitación, después de cualquier elección, en la cohabitación gobierne quien gobierne. Pero bueno, aparte, pero digo, si esa oposición postula un candidato potable, obviamente si postulan a Guaidó, postulan a María Corina, eso ni pensarlo, esa opción. Pero si postulan un candidato potable, de pronto se les puede producir un fenómeno parecido al que lograron en Barinas, que es que por economía del voto, porque sí, efectivamente, yo creo que la mayoría del país quiere un cambio, incluso más allá de las críticas a Maduro, que son muchísimas y muy justificadas, pero más allá de eso, la gente ya está cansada, son 24 años de hegemonía chavista, la gente quiere un cambio y la gente está dispuesta a apostar a un cambio. Yo a veces digo, yo voto por un cambio, aunque al día siguiente le haga oposición al nuevo gobierno. Pero caramba, que haya un cambio en Venezuela, que haya la posibilidad, un cambio para positivo, pacífico, democrático, para progresar, no para echarnos para atrás. Eso yo creo que es posible y eso sería ideal, para eso sería ideal una tercera fuerza. También si el G4 postula una candidatura potable, pues se puede producir ese fenómeno tipo Barinas de economía del voto. Si no, la primera opción la tiene Nicolás Maduro con 30, 35, 40%, mejorando un poquito la economía, logra llegar al 35, sacó el 30 en el 2018, llega al 35, llega al 40 y perfectamente puede ganar las elecciones. Y bueno, no se produciría el cambio. En ese caso, habría que aceptar esos resultados y con Maduro en la presidencia tratar de procurar que el país mejore. Un gobierno que no tiene unos índices altos de popularidad en lo absoluto, pero que con una oposición dividida y sin quizá una ruta un camino en conjunto, pues daría este escenario. Es una de esas probabilidades. Gracias por estar con nosotros y por darnos su mensaje al país para iniciar este año 2023. Esperamos contar nuevamente con su presencia para nuevos análisis. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por estar en sintonía de Argumentos. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguimos con más. No se aparten.